Querida iglesia, bienvenidos a nuestro estudio de mitad de semana. Esta noche vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 5. Y Nehemías capítulo 5 ocurre un cambio dramático. Hasta este momento, en los últimos 4 capítulos de Nehemías, el enemigo ha estado atacando, se ha estado burlando, se ha estado oponiendo a la obra que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén. Pero todos estos ataques tienen algo en común. Eran ataques que venían del exterior, venían de afuera, venían de enemigos, venían de gente extraña. Estos ataques venían de afuera. Pero ahora, en este capítulo, el enemigo está adentro de la ciudad, está adentro del pueblo. Estamos hablando de división, estamos hablando de avaricia, de injusticia entre el mismo pueblo de Dios. Porque sabemos que los ataques del exterior son peligrosos, pero la corrupción interna nos puede destruir completamente. Nos puede destruir completamente. Me encanta lo que dice el pastor Warren Wiersbe, donde dice: el arma más poderosa del diablo es la división entre el pueblo de Dios, la división entre el pueblo de Dios, hermanos. Así que nuestro primer punto esta noche es el clamor, la queja o el llanto del pueblo, porque estaban sufriendo. Y vamos a ver en este primer versículo, léanlo conmigo. Versículo 1 del capítulo 5 de Nehemías dice: en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Una protesta. Quiero que entiendan algo, que esta palabra protesta también de pronto en tu Biblia dice un gran clamor. Hermanos, el pueblo no clamaba contra enemigos, sino contra su propia gente. El mismo pueblo. Incluso las esposas hablaron, así es que tú sabes que estaba seria la situación cuando las mujeres se tienen que involucrar. Pero mira, esta palabra clamor, esta palabra que dijeron protesta, la vemos también en Éxodo capítulo 3 versículo 7, donde el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y conozco bien sus angustias. Esa misma palabra es la misma usada por Dios describiendo la esclavitud y la situación del pueblo de Israel en Egipto. Imagínense ahora, están en Jerusalén, el pueblo está ahí y están usando la misma palabra, ese mismo clamor, ese mismo sufrimiento descrito aquí. Tremendo, tremenda la situación. Y vemos esto. Vemos que esto no era una simple queja, porque queja nos quejamos todos, ¿cierto? Si hay mucho trancón, si el Transmilenio viene tarde, si algo nos pasa, nos quejamos todos. Pero este era un sufrimiento desesperado causado por los judíos. Cuando la iglesia o comunidad maltrata a los mismos de esa comunidad, hermanos, el daño es profundo y personal. ¿Cuántas personas tú no has conocido que dicen que fueron heridos por la iglesia, que fueron maltratados por la gente de esa iglesia y que por esa razón nunca más van a volver? Yo creo que todos conocemos a personas de esa forma. Pero nosotros sabemos también algo, que a veces las heridas más profundas que sentimos nosotros vienen de las personas más cercanas, más cercanas. Versículo 2. Y decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Hermanos, no se estaban quejando de que porque estaba haciendo mucho calor, o estaban quejándose porque no tenían que comer. Esto no es un lujo, hermanos, esto es una necesidad básica, una necesidad básica. Porque tenemos que entender lo que está sucediendo en Nehemías capítulo 5.
El pueblo de Israel, el pueblo estaba construyendo, reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y Nehemías llegó y con la ayuda de Dios animó al pueblo a decir, vamos todos a poner mano a la obra. Ahora, ¿qué significa eso? Si nos ponemos a pensar, ¿qué pasó con ese hombre que cosechaba? ¿Qué pasó con ese granjero que de pronto criaba pollos, tenía su finquita? Ahora está pasando todo el tiempo edificando y reconstruyendo este muro, pero nadie está atendiendo los campos. Es algo muy interesante que la construcción del muro interrumpió la agricultura y las fuentes de ingreso del mismo pueblo. La interrumpió. El pueblo dio su tiempo, dio su esfuerzo, pero les costó mucho en lo material. Pero algo que debemos siempre recordar, que las demandas del ministerio nunca deben aplastar a los que sirven en él. ¿Sí escucharon? Las demandas del ministerio nunca deben aplastar a los siervos que están ahí sirviendo. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Que gente que da todo, absolutamente todo, y queda en ruina. Debemos ser muy sensibles y usar mucha sabiduría. Versículo 3 dice, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casa para conseguir comida durante el hambre. Estas familias tenían tierras y ahora acaban de vender todo o hipotecar todo solo para comprar comida. Hermanos, este sistema económico estaba colapsado completamente. En lugar de apoyo mutuo, algunos estaban beneficiando del sufrimiento ajeno. Tenemos que entender algo, que como un pueblo de Dios, hoy día estamos llamados a llevar las cargas de las otras personas, ¿cierto? No aumentar las cargas, sino compartir y ayudar a llevar esas cargas. Si te acuerdas lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, debemos siempre buscar cómo ayudar, cómo apoyar, no siempre buscar solo lo mío, solo lo que yo necesito. Versículo 4 dice, otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Otro grupo está aplastado por los impuestos de Persia. Nosotros sabemos eso, sabemos que el rey de Persia, Artajerjes, controlaba la región, pero aún tenían que pagar sus impuestos. Pero qué terrible esto, que el pueblo se está endeudando para pagar impuestos, hundiéndose en problemas financieros más profundos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasar o están pasando por esa situación? Yo les soy muy sincero, yo en mi juventud fui muy malo con mis finanzas. Llegué a tener grandes deudas usando tarjetas de crédito. En los Estados Unidos, con tal de que tú tengas un pulso en el corazón, te dan tarjeta de crédito. Y claro, como todo joven, no sabía usar y ni tenía mucha sabiduría y entendimiento en las cosas financieras y me puse a endeudarme y me puse a endeudarme. Y qué terrible eso, que yo sacaba préstamos en un banco para pagar una tarjeta de crédito. Imagínense, endeudándome más para pagar una deuda. Y así están en esta situación. El pueblo de Israel está endeudándose para poder pagar el impuesto del rey. Nosotros sabemos aquí que esta opresión económica venía no solo de adentro, sino de afuera también. Era doble presión, doble problemas. Y eso nadie lo puede soportar. Porque nosotros vemos que la opresión se multiplica cuando el pueblo de Dios imita los sistemas y la avaricia del mundo. Así. La ley de Dios protegía a los pobres. Lo vemos en Levíticos.
pero ellos estaban ignorando los principios de Dios. Mira lo que dice en Levíticos 25, versículo 35, dice, si tu hermano se empobrece y no puede mantenerse a sí mismo, ayúdalo, como si fuera un extranjero o residente, para que pueda vivir contigo. No le cobres intereses ni ganancias, sino teme a tu Dios, para que tu hermano pueda vivir contigo. No le prestes dinero con interés, ni le vendas comida con ánimo de lucro. Hermanos, si ves lo que dice ahí, sino teme a tu Dios. El temor del Señor debe guiar nuestras relaciones económicas y sociales. El temor de Dios debe guiar nuestras relaciones económicas y sociales. Sigamos en el versículo 5. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Escuchen esto. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas. Terrible. Y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros, deudas encima de deudas, y ahora tienen que vender lo más precioso para ellos, sus propios hijos. Qué triste es esto, porque están clamando por justicia. Dicen, somos del mismo pueblo, somos de la misma familia, y nos tratan como si no fuéramos. Sus hijos estaban siendo vendidos como esclavos por deudas. Terrible. Esto muestra cuánto se había alejado el pueblo de la justicia de Dios, del temor de Dios. Cuánto se habían alejado ellos. Hermanos, nosotros debemos tratar a los creyentes como familia, no como herramientas económicas. Así que en estos primeros versículos, ¿qué está sucediendo? Primero, el pueblo estaba sacrificándose para reconstruir el muro, pero la comida era escasa. La inflación estaba alta. Los impuestos eran pesados. Y los judíos ricos estaban aprovechándose de los pobres. Hermanos, qué triste cuando la misma iglesia toma por ventaja y se aprovecha de las personas y las usa como herramientas económicas. Hay muchas iglesias hoy en día donde ese es su ángulo, donde quieren prometer riquezas en la tierra, éxito en la tierra para ganar más dinero. Me encanta lo que dice el pastor Chuck Smith, donde dice, el evangelio no es un medio para obtener riquezas, sino para conocer a Cristo y ser transformados por Él. Nuestro segundo punto es una confrontación justa. ¿Cómo responde Nehemías ante estas quejas del pueblo? Mira lo que dice. Versículo 6 dice, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Hermanos, esto es enojo justo, justo. Nehemías no se quedó indiferente. Él era el gobernador de Jerusalén. No se quedó indiferente y dice, pues eso no es problema mío, yo tengo comida. Se conmovió profundamente. Su enojo no era una ira carnal, sino una indignación justa ante la injusticia. Hermanos, como cristianos debemos sentir ira santa ante la injusticia, pero también debemos responder con sabiduría. Responder con sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 19, uno de mis versículos favoritos, si ustedes ya lo saben. Dice Santiago, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para escucharse.
Sí, es posible que tú estás escuchando de una gran injusticia en este momento. Es posible que te pongas bravo, enojado, con una ira. Y eso puede ser una ira justa. Eso puede ser una ira santa por las cosas que lastiman el corazón de Dios. Pero al mismo tiempo debemos usar mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y mira lo que hace Nehemías, me encanta esto, versículo 7 dice, después de pensarlo bien, lo pensó, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué una reunión pública para tratar el problema. Nehemías no actúa impulsamente. Ya hemos visto el carácter y el corazón de Nehemías. Cuando escuchó en el primer capítulo de la situación en Jerusalén, de la situación del muro, de la situación del pueblo que estaba destruido y en derrota y avergonzado, no reaccionó rápido, sino se puso a orar. Y en este mismo versículo vemos que cuando se enojó, dijo después de pensarlo bien. Me imagino que pasó tiempo con el Señor. Me imagino que le pidió al Señor sabiduría. Señor, ¿qué debo decir? ¿Cómo debo tratar con estas personas? Porque vemos aquí que es muy claro que los nobles y los oficiales eran culpables. Los poderosos estaban abusando de los pobres, de la gente débil. Y la confrontación justa requiere valentía, requiere claridad, sabiduría, pero también requiere tacto. ¿Sabes qué es? Tener tacto en la conversación. Me encanta esta palabra, porque el tacto en la comunicación implica escuchar activamente antes de responder. ¿Vimos? Vimos que Nehemías escuchó la queja del pueblo. Segundo, elegir palabras con cuidado. Vimos que Nehemías pensó por mucho tiempo, evitando expresiones agresivas y violentas, pero también controló sus emociones. Vimos en el versículo 6, que Nehemías estaba muy enojado. Tristemente, cuando nosotros actuamos en nuestra ira o en nuestro enojo, aunque sea justo ese enojo, muchas veces terminamos poniendo la pata en la boca. Terminamos haciendo peor la situación, cuando debemos orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Eso es lo que es hablar con tacto, comunicarnos con tacto. Y muchas veces nos falta eso mucho a nosotros los hombres, ¿cierto? Que cuando decimos las cosas, las decimos como las decimos y terminamos en un peor lugar. Cuando debemos pedir sabiduría, pedirle a Dios que nos ayude a guardar la lengua y a callarnos. Decirle, Señor, dime qué debo decir, cómo debo reaccionar. Dame tu sabiduría y Él te la va a dar. Y vamos a ver lo que Dios hace a través de esta reunión que Nehemías llama. Versículo 8 dice, y en la reunión les dije, ¿estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos? ¿Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud? ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Eran culpables los oficiales, eran culpables los gobernadores, los nobles, eran culpables. Hermanos, ellos estaban más preocupados por el dinero que por agradar a Dios. Estaban más preocupados por el dinero que por agradar a Dios. Y qué triste, porque nosotros vemos eso mucho. Vemos eso mucho en iglesias, vemos eso mucho en comunidades, vemos eso mucho en lugares donde les importa más el dinero que agradar a Dios. Pero debemos ser muy sabios, debemos temer al Señor.
Pero entonces, hermanos, ¿dónde está el temor a Dios? ¿No está aquí? Lo vemos claramente que ellos mismos fueron capaces a someter a su mismo pueblo, a su misma familia, a estas condiciones tan terribles, a esta injusticia, solo para ganar un poquito de dinero. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, si queremos ver un verdadero cambio en nuestro país, si queremos ver un verdadero cambio en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida, eso comienza con el temor al Señor, con el temor de Dios. Rindámonos a su autoridad en nuestra vida. Hermanos, aquí es evidente que este pueblo no tenía el temor del Señor, no temía a Dios, pero más que todo querían enriquecerse, querían aprovecharse de los pobres, querían ganarse su billete. ¿A dónde están tus prioridades? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Agradar a Dios o llenarte el bolsillo? Versículo 9 dice: entonces insistí, Nehemías hablando aquí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? ¡Wow! ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? ¿Para qué? Para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas. El mismo pueblo estaba siendo de mal testimonio. ¿No te das cuenta que la gente siempre está viendo que nosotros somos cristianos, somos un pueblo diferente? Pero si andamos haciendo las mismas cosas que el resto de la gente, ¿qué diferencia hay entre nosotros y la oscuridad? ¿Qué diferencia hay entre la luz y la oscuridad cuando nosotros andamos en la oscuridad? Nos comportamos como ellos. No hay diferencia. No hay diferencia. Vemos aquí que Nehemías revela el problema de raíz. Han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Versículo 10. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Versículo 11. Devuélvales hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hermanos, ¿sabes qué se trata esto? De restauración y de arrepentimiento. Nehemías llama a un arrepentimiento inmediato y práctico de devolver todo, porque el arrepentimiento no es solo de palabras, sino también de restitución. Me recuerda mucho a la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo, el que era un hombre un poco bajito, que se subió a un árbol para ver a Jesús? Y cuando Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, venga, bájate, vamos a tu casa, vamos a comer. Yo quiero ser tu amigo. Eso impactó tanto la vida de Zaqueo que mira lo que dice en Lucas capítulo 19, versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Se lo devuelvo 4 veces. Hermanos, aquí vemos que Nehemías está llamando al pueblo no solo a arrepentirse por lo que ha hecho, sino también a restaurar la relación entre ellos. Eso es lo que Dios quiere en nuestras comunidades. Eso es lo que Dios quiere en nuestras familias. Restauración. No pleitos por dinero, no pleitos por cosas y bobadas de este mundo. Él quiere restauración y arrepentimiento. Y arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. De pronto tú tienes algo en tu corazón contra un familiar. De pronto tú tienes algo contra alguien. Y el Señor te está llamando a arrepentirte y a restaurar esa relación.
No te resistas el llamado del Espíritu Santo en tu corazón de arreglar las cosas. No busques enriquecerte, no busques lo tuyo, sino busques lo que honra a Dios, que es el amor al prójimo, que es el amor por los demás. Versículo 12, continuemos, hermanos. Entonces ellos respondieron: vamos a devolver todo y no exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes, y yo creo que Nehemías hizo esto porque sonaba muy loco, ¿cierto? Que los ricos dijeron: ok, tienen la razón, nos vamos a arrepentir, vamos a devolver todo. Yo creo que Nehemías quedó en shock, porque dice: luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que iban a cumplir su promesa, juraran que iban a cumplir esa promesa. Hermanos, esto es un milagro, que el pueblo decide obedecer y hacer restitución. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de la verdad y a través de la fe. Y de un liderazgo como el de Nehemías, de ser valiente y pararse con sabiduría, con la ayuda de Dios, a reclamar y a poner enfrente lo que deben hacer. Y lo puso enfrente, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque el pecado público requiere arrepentimiento público. Por eso fue que Nehemías llamó a esta reunión en público, para arreglar las cosas en público. Me encanta lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 7, donde dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepienta y regrese a Dios que por 99 justos que no extravieron. Este momento fue de alegría porque los nobles, los funcionarios, los ricos se arrepintieron. Pero no solo en palabras donde decían: listo, lo siento, perdóname. Pero lo demostraron con la restitución que hicieron a la injusticia. Si tú estás enfrentando una injusticia en esta noche, el Señor hace milagros. Él cambia corazones y Él puede cambiar tus circunstancias. Pídale al Señor que te ayude, porque lo vemos aquí claramente. Esto es un milagro de Dios. Cambiar la mente de estas personas solo lo pudo hacer el Espíritu de Dios. Mira lo que dice en versículo 13. Sacudí mi manto y les dije: si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Nehemías usa un acto simbólico, una advertencia del juicio para quien quebrante este pacto delante de Dios, porque sabemos que los pactos son algo serio. Dios los toma en cuenta. Los compromisos públicos ante Dios deben tomarse en serio. Temer a Dios también significa temer las consecuencias de cuando nosotros rompemos nuestras promesas. Hay consecuencias. Así que mucho cuidado. Pero vemos aquí, en este segundo punto, este enfrentamiento. Este es un enfrentamiento justo, ¿cierto? Vemos a Nehemías enfrentándose y confrontando justamente a los ricos y a los nobles que se estaban aprovechando del pueblo. Y llegamos a nuestro tercer y último punto: la integridad, la honra del líder, ¿cierto? Eso importa mucho. ¿Qué diríamos nosotros si Nehemías salió allá y reprendió a los ricos, reprendió a los funcionarios, hizo este gran espectáculo de decir: tenemos que arrepentirnos? Luego vemos que Nehemías estaba aprovechándose de la gente pobre, que estaba usando su poder de autoridad para enriquecerse, ¿cierto? Sería terrible si eso fuera lo que pasara en la vida de Nehemías.
Por eso vemos que la integridad del líder es tan importante. Leamos aquí en el versículo 14. Dice, durante 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración, el sueldo de comida que nos correspondía. Los gobernantes del pasado, por contraste, impusieron pesadas cargas sobre el pueblo al exigir una ración diaria de comida y de vino y además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Hermanos, el carácter y las acciones de Nehemías estaban siendo guiadas por el temor de Dios. Por el temor de Dios. No tomé el salario de gobernador. Eso es lo que está diciendo aquí. Durante 12 años no cobró sueldo por temor a Dios, por querer ser buen testimonio ante el pueblo. Me encanta eso. Porque Nehemías vivió con sencillez. Aunque tenía derecho a mucho más, él lideró con ejemplo. Él lideró con ejemplo. Y eso es lo que debemos ver en nuestras iglesias. Eso es lo que debemos ver en nuestro país, en nuestras comunidades. Liderazgo con ejemplo. Hermanos, Nehemías temía más a Dios de lo que amaba la comodidad. Sabemos que el liderazgo no es privilegio, sino servicio. Nosotros no entramos al ministerio para enriquecernos, para que la gente nos ponga sobre un pedestal y decir, wow, mira qué hombre. ¿Sí? Pedestal, no sé cómo decirlo en español, pero sí me entienden, sobre un altar y decir, wow, mira qué hombre. No, es para servir y amar a la gente, para ser ejemplos en todo y demostrar el temor a Dios, el amor el uno por el otro y la integridad. Versículo 16. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Nehemías siguió trabajando, era el gobernador. Se ensuciaba las manos. Qué bonito es ver eso. Nehemías no solo dirigía, sino que trabajaba con ellos. Los verdaderos líderes trabajan junto a su gente, no sobre ellos. Eso debe ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros que Dios nos ha puesto en una posición de liderazgo. Versículo 17. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa. Es una mesa muy grande. Sin contar a los visitantes de las otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y gran cantidad de carne de aves. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Nehemías podía ver la condición del pueblo. Nehemías podía ver la situación grave que estaba el pueblo. Y por eso decidió no poner carga pesada sobre ellos. Hermanos, esto se llama generosidad. Esto se llama generosidad. Dar con gozo y alegría. Alimentó a muchos con sus propios recursos, rehusó imponer más carga sobre el pueblo y su generosidad fluía del temor de Dios, no de la obligación o de la apariencia. Él no lo hizo para que la gente empezara a decir, ay, pero mira a Nehemías tan noble, tan generoso, mira que da tanto para ponerse a aparentar y que la gente lo viera,
sino lo hizo por el temor a Dios. Lo hizo por querer ser buen testimonio, por querer ser un líder valiente, un líder con integridad y un líder lleno de generosidad. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres así. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hermanos, si tú le estás dando al Señor con un corazón enojado, amargado, que tú dices, ya, me toca dar esto, ay, me toca pagar este diezmo, ay, me toca ir a dar porque mira, la canasta viene, ay, me toca meter esto ahí. Mejor quédate con ese dinero, porque ese sacrificio es en vano, esa ofrenda es en vano. Si tú no lo estás dando de corazón, mira, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Que nadie te presione, que ninguna iglesia, ningún líder te presione a dar, sino que nazca de tu amor por Dios, de querer bendecir la obra, no de lo que alguien te diga, sino de lo que Dios y el Espíritu Santo hable a tu corazón. Así debemos dar. Porque vemos aquí en Nehemías, en su carácter, que el corazón del liderazgo es la generosidad. Si tú no eres muy generoso y te cuesta, pídele al Señor que te dé un corazón como el de Él. ¿Por qué? Porque vemos la generosidad y el amor de Dios, que Cristo en la cruz dio todo por nosotros. Qué generosidad tan grande, dio todo por nosotros. El pueblo de Dios debe cuidar a los demás, incluso cuando nos cuesta, pero debemos tener ese amor por el prójimo. Y mira lo que dice en versículo 19, ya para terminar este estudio. Versículo 19 dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Qué palabra tan hermosa. Nehemías 5 es un poderoso recordatorio de que la mayor amenaza de la obra de Dios no siempre es la posición externa, sino también puede venir de adentro. De adentro. Los muros de Jerusalén seguían en pie, pero el pueblo se estaba derrumbando, se estaba acabando. El pecado, la injusticia y el egoísmo dentro de la comunidad amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Ya habían hecho una gran obra, pero aún así el enemigo dijo, no los pude atacar de afuera, voy a atacarlos de adentro. Pero vemos aquí que Nehemías respondió con una ira justa, un liderazgo humilde y valentía piadosa. Y valentía piadosa. Confrontó a los nobles y los ricos, llamó al pueblo a arrepentirse y lideró con ejemplo de sacrificio. Vemos esto en Nehemías. Este capítulo nos enseña varias cosas, que Dios se preocupa profundamente por cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros. Segundo, la fe que no produce justicia no es verdadera fe, hermanos. Tercero, los líderes deben ser tanto valientes como humildes. Hermanos, vemos aquí que no se trata solo de emoción, de arrepentirse solo con palabras, sino de restaurar lo que está roto. El temor de Dios es la base de una vida piadosa, de una vida que ama la justicia, que ama al Señor, que ama la sabiduría. Es el temor de Dios. Cuando tememos al Señor, caminamos en integridad, incluso cuando nadie nos ve. Como Nehemías, debemos construir más que muros, hermanos. Debemos edificar una comunidad justa, compasiva y santa. Y como Él, que podamos decir con toda confianza y con la conciencia limpia, acuérdate de mí, Dios, para bien, por todo lo que he hecho por este pueblo.
que podamos venir delante del Señor y que Él nos diga, bien hecho, mi fiel obrero, mi fiel siervo, entra a tu descanso. Eso es lo que yo espero escuchar de Dios. Eso es lo que yo anhelo escuchar de Dios cuando mi tiempo llegue a estar en su presencia. Bien hecho, entra y descansa. Mis queridos hermanos, espero que este tiempo en la palabra haya sido de bendición para ustedes y que se acuerden de que Dios es un Dios de milagro, que es un Dios del imposible, que si estás pasando por una injusticia, un problema que parece imposible, de la misma manera que Dios cambió el corazón de los ricos y de los nobles, Dios puede cambiar tu situación. Pídele, búscalo, pídele que se encargue de esa situación. Oro que el Señor los llene de su espíritu, de que sigan adelante, que busquen bendecir y amar a otros, porque de esa forma somos como Cristo, amándonos los unos a los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesús, venimos ante ti en esta noche, agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, agradecidos por este tiempo. Pedimos que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Pedimos que tú guardes a cada persona, Señor, a cada hogar, a cada comunidad, a cada iglesia, Señor. Sabemos que el enemigo está buscando dividir, destruir y acabar con la obra que tú estás haciendo, Señor. Te pido que nos des fuerza, que nos des sabiduría, Señor, que nos des coraje, Señor, pero también que nos ayudes, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, con humildad, con amor, con servicio los unos a los otros, Señor, amándonos, perdonándonos y cargando, Señor, estas cargas, Señor, compartiendo estas cargas, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas. Síguenos ayudando, Señor. Sigue haciendo esa obra en nuestra vida y te confiamos, Señor, en toda situación. Tú estás en control y tú vas a hacer milagros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz de Dios llene sus corazones y sus vidas y que Dios los guarde y los bendiga. Nuevamente les recordamos que vamos a estar este domingo en nuestro salón en Usaquén. Ustedes ya saben la dirección. Allá tenemos parqueadero, tenemos escuela dominical para los niños. Es muy seguro y yo creo que les va a gustar mucho. Allá los esperamos, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.